Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en que revisaremos como siempre el comportamiento de las bolsas, que sigue muy positivo en Estados Unidos, el cobre, el dólar y la bolsa chilena, algo más deteriorados por supuesto, lo que hemos vivido en el último tiempo en nuestro país, en Chile, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara a la próxima semana que viene muy noticiosa, y también como siempre finalizar con un libro recomendado. Bueno, tenemos otra semana muy positiva para la bolsa norteamericana. Dow Jones subiendo 0,5%, Standard & Poor's 500 un 1,5% y el Nasdaq más de un 3%. Muy buenos avances de la mano de la temporada de resultados que estamos conociendo precisamente en Estados Unidos. El VIX cae levemente, el Bitcoin se mantiene estable la última semana y los commodities retroceden levemente, con el cobre cayendo cerca de un 3%. Acá podemos ver el tablero de la última semana, en que, como siempre decimos, cuando hay temporada de resultados, este tablero se modifica mucho en los colores. Si bien Wall Street subió como un todo, vemos bastantes diferencias en el detalle de los sectores y empresas en particular. Microsoft sigue subiendo, no para, máximos históricos, y en la semana, tras su entrega de resultados, sube más de un 7%. Lo mismo pasa con Google. Nvidia, más de un 12%, y Tesla sube como la espuma, más de un 20%. Mientras se quedan algo rezagados Apple y Amazon, que no entregaron muy buenos resultados en este tercer trimestre. Caen también el sector financiero, caídas importantes, y el resto está bastante variado como decíamos recientemente. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta última semana? Elon Musk se convierte en el millonario más grande del mundo. Una frivolidad, a nadie puede importarle, pero esto es llamativo teniendo en cuenta cuáles son las empresas de Elon Musk, qué es lo que ha hecho en el último tiempo. Ha sido tan importante en varios aspectos relacionados a las criptomonedas, el mismo comportamiento de Tesla. SpaceX, que es esta empresa que todavía no se abre a bolsa, pero que se está convirtiendo también en un gigante. Y lo interesante de este dato, de que se convierta Elon Musk en el hombre más adinerado a nivel global, es que supera al conjunto de Warren Buffett y Bill Gates, que no es poco. Así que eso demuestra un poco lo que hemos visto en estas últimas semanas con este gran impulso que ha tenido Tesla. Y acá está la acción, acá está el precio de la acción, que yo siempre me he mostrado un poco crítico respecto a los avances que ha tenido Tesla, porque si uno lo analiza desde un punto de vista del negocio automotriz, del negocio de la venta de automóviles eléctricos, es difícil pensar que sea una empresa tan valiosa. Ahora, muy probablemente, y es algo que yo no sé o no he investigado y no me he adentrado mucho en lo que hace Tesla o que piensa hacer Tesla en el futuro, es que es muy probable que se introduzca en otros negocios, ¿ya? Y por esa razón es que ha subido tanto y se tienen tan buenas perspectivas de cara al futuro, porque es muy probable que se meta en otros negocios que le permitan tener esta valorización tan relevante. De hecho, también otra de las noticias la última semana es que se une a este club del trillón de dólares, de una empresa que valga 1.000.000 de millones de dólares. Ya es una locura lo que valen estas empresas. Y acá tenemos a Amazon, por supuesto, Google, Apple, Microsoft, Facebook. Se cae un poquito en las últimas semanas, últimos meses, y ahora se une también Tesla. Así que estamos hablando de un gigante ya de verdad, de tomo y lomo. Y por ese motivo es que también, a pesar de que algunas acciones caigan, otras suben, y finalmente el Standard & Poor's 500 sigue rompiendo máximos históricos. Y todo esto se debe en gran medida al gran repunte que han tenido las acciones tecnológicas. Esto es algo sorprendente. Yo, de verdad, me cuesta entenderlo, por el hecho de que unas empresas que valen esta cantidad de millones de dólares, 1.000.000.000 de dólares, son números de locura. ¿Cómo es posible que con ese tamaño que tengan estas empresas, con la cantidad de ventas que realizan todos los días, meses, años, sean empresas que están creciendo en esta proporción? Tesla todavía es una empresa pequeña, ¿ya? En términos de venta, en términos de utilidad, etc. Y por lo tanto es más entendible que crezca a tasas de el 57% anual. Lo que llama mucho la atención son empresas como Google, como Facebook, como Apple, que son empresas que venden muchísimo. Y estas empresas están creciendo a tasas del 40, 30%. Y ya el año pasado estas empresas en pandemia habían crecido bastante. Y ahora, post pandemia, con todo el crecimiento económico que estamos viviendo en el mundo, crecen aún más. Entonces, siempre cuando uno mira
estas acciones a nivel global y las compara, las de Estados Unidos, las FANG, las acciones tecnológicas, con empresas de Europa, de Japón o de Chile, uno dice, ¿dónde podemos encontrar otras empresas con características similares a estas tecnológicas norteamericanas, que se han literalmente comido el mundo? Siempre el riesgo ha estado en el último tiempo en que estas empresas se conviertan en monopolios naturales y por lo tanto exista una regulación mucho más fuerte en torno a ellas para dividirlas y para evitar el gran tamaño y poder que tienen. Pero eso finalmente no ha ocurrido, es difícil que ocurra de una manera tan categórica y por lo tanto es impresionante cómo crecen estas empresas y sorprenden año tras año. Bueno, las que quizás defraudaron un poquito fue Amazon, que venía creciendo a tasas enormes y crecer un 15%, si bien es muchísimo, queda por debajo de la expectativa. Y ahí podemos comparar también todo el crecimiento que hemos visto en las empresas tecnológicas, en estas grandes tecnológicas, versus el Standard & Poor's 500, que el índice principal de Estados Unidos con las 500 grandes empresas, como promedio, el crecimiento es de un 11% año a año, o trimestre a trimestre. Entonces, claramente está creciendo harto la bolsa norteamericana, pero la diferencia es enorme respecto al resto, al conjunto de acciones tecnológicas. Recordemos que el Standard & Poor's 500 tiene todo, consumo básico, financieras, energía, etc. Entonces, ese crecimiento, si bien es alto, un 11%, es muy menor al que están teniendo las acciones tecnológicas. Así que, muy interesante este fenómeno. Estamos en plena entrega de resultados, por lo tanto, debíamos hacer el punto respecto a este gran desempeño que están teniendo las tecnológicas. Y acá podemos ver el Standard & Poor's 500. Reitero, hace algunas semanas atrás muchos esperaban que el mundo se cayera y todos estábamos preocupados de Evergrande. Lo dijimos en su momento, no era un tema tan relevante y vemos cómo el Standard & Poor's 500 sube y llega ya a los 4.600 puntos. No para de subir y está teniendo un muy buen comportamiento en lo que va del año. Ya veníamos observando un buen comportamiento los años anteriores. Y este año el Standard & Poor's 500 está subiendo un 24%. Y en octubre solamente sube un 7%. La última semana un 1,36%. Así que son sorprendentes también las rentabilidades que están logrando la bolsa norteamericana. Por el aspecto técnico no se ven riesgos, no se ve temor de que esto se vaya a caer, que se vaya a debilitar. La corrección que tuvimos hace algunas semanas atrás fue muy menor, un poquito más de un 5% y no pasó nada. Así que todo sigue muy tranquilo y en un escenario bastante favorable todavía para la economía. Y respecto a otros mercados que podemos observar al costado derecho, tenemos que octubre en general fue un buen mes. Por ejemplo, Australia subiendo cerca de un 7%, Canadá cerca de un 8%, Francia cerca de un 6%. Y los únicos que se quedan un poquito rezagados son algunos países emergentes, Japón también, India cayendo un 1,33%, de todas formas en el año sube un 22%, pero lo que es muy llamativo es Brasil. Y ojo, siempre hay que, yo insisto en esto y hay que tenerlo en cuenta. Chile está viviendo una situación interna muy compleja, pero ojo, Brasil también. Entonces Brasil automáticamente a nosotros nos contagia. Y el hecho de que Brasil en el mes de octubre esté cayendo un 9% y en el año un 20%, eso sin duda nos tiene también golpeados a la bolsa chilena, porque los flujos cuando llegan a Latinoamérica se fijan en Brasil, y si Brasil anda mal, no le van a llegar flujos al resto de países pequeñitos que están alrededor de Brasil. Por lo tanto, ese es un aspecto también que hay que tener en cuenta. Si pensamos en el futuro que la bolsa chilena se recupera, se pueda recuperar, va a depender de todas formas de lo que haga Brasil. Así que ese es un aspecto muy importante de cara al futuro. Y otra noticia importante esta última semana, por ahí alguien lo comentaba en alguna visión semanal de los mercados pasadas, es que la inflación está subiendo en el mundo. Y por lo tanto, ¿por qué se le achaca tanto al cuarto retiro, a los estímulos chilenos, que pueda seguir subiendo la inflación? Y son varios aspectos los que inciden en ese impacto y que quizás hoy en día no son tan evidentes, pero estos son procesos que se dan con el tiempo y por lo tanto el riesgo no es que hoy día la inflación esté en Chile en el 5% igual que en el resto del mundo. Acá podemos ver la inflación de la eurozona, que es enorme también para los estándares de Europa. El tema es que si se siguen cometiendo estos errores, la inflación en Chile ya no puede ser del 5, sino que del 6, del 7, del 8, ¿por qué no? Entonces ese es el riesgo, ese es el problema, porque a nadie le gusta que aumente la inflación en Chile un
6, 7, 8%, y menos a alguien que tiene que pagar un dividendo, un crédito hipotecario que está indexado a la UEF, o los arriendos que también se indexan a las variaciones de la inflación, del IPC. Entonces, ese es el problema de cara al futuro, que si se siguen generando incentivos para el mayor consumo y, en definitiva, para una mayor inflación, eso nos va a golpear aún más en el futuro. Pero es cierto, todo el mundo está viviendo con problemas hoy en día de abastecimiento, la cadena de suministro. Ha sido el gran tema de empresas como Apple o Amazon, que dieron cuenta de los problemas en la cadena de suministro y que lo está afectando hoy día en sus resultados. Entonces, obviamente, esto también está llevando a la inflación a que se incremente, y es bastante preocupante lo que pasa en Europa. Tienen mucho temor a la inflación, vivieron épocas muy difíciles, Alemania particularmente, entonces no sería raro que en los próximos meses también, al igual que la Reserva Federal, que va a comenzar a retirar los estímulos, también el Banco Central Europeo comience a retirar los estímulos. Y ahí está la dificultad, ¿cuándo retirarlos? Si todavía hay que impulsar el crecimiento y el empleo. Esa es la disyuntiva que están viviendo estos dos principales bancos centrales del mundo. Bien, como siempre, un gran agradecimiento a todos ustedes que nos siguen semana a semana. Gracias por sus me gusta, por sus comentarios, por su buena onda. La verdad que lo agradecemos enormemente y nos llena de energía para poder seguir entregando este contenido. Esperemos sea para ustedes de calidad, finanzas personales y educación financiera toda la semana en nuestro canal de YouTube, y también uno que otro consejo en Instagram, en Twitter, @estrillo, @ruizcl. Así que muchas gracias, sigan acompañándonos, gracias por la buena onda, y como hemos visto en los últimos días, al parecer están compartiendo mucho también, porque ha crecido mucho la comunidad y también la cantidad de visualizaciones de nuestros videos. Así que gracias, gracias, gracias. Y mirando el cobre, el dólar, activos chilenos, tenemos que el cobre sigue debilitándose en los últimos días. Al parecer va a entrar en esta fase lateral, que no es mala, es una fase de consolidación, por lo tanto puede estar mucho tiempo en esta lateralización el cobre entre $4 y $4.80, es un amplio rango, pero de todas formas es algo positivo, porque sigue estando firme, sigue estando sobre los $4. Vimos los resultados esta última semana de Codelco, grandes utilidades este año, así que eso apoya a Chile, que está quedando ahí muy complicado con las arcas fiscales, debilitándose fuertemente este último año por los bonos, así que es bueno que Codelco aporte también a la generación de flujos, a la generación de dinero, utilidades para el Estado chileno, y que se puedan seguir financiando el gasto fiscal, los beneficios sociales que tanto se piden en el último tiempo. Cobre y dólar, acá tenemos el dólar que estuvo corrigiendo, llegó a acercarse a los 800 pesos, pero se mantiene en esta tendencia alcista. Si se dan cuenta, esta tendencia alcista es clave de cara a las próximas semanas de elecciones. Va a ser muy importante si es que esto sigue subiendo y va a buscar ahora los 840, puede ser una alternativa, o ya se tranquiliza, se debilita y termina rompiendo los 800 o 795 pesos y vemos una caída mayor. Nosotros somos de la idea de que hoy día el tipo de cambio real está muy elevado y por lo tanto el Banco Central está hoy día preocupado por la situación del dólar. Así que esperamos que en el futuro, si el dólar comienza a subir nuevamente, puedan haber anuncios por parte del Banco Central para contener esta alza que está viviendo el dólar. Respecto a la bolsa chilena, se ha estabilizado en este rango entre los 4.000, 4.300 puntos. Se está generando ahí un triángulo, algo de debilidad de corto plazo. Vamos a ver cómo se comporta los 4.000. Si es que los rompe, se pone difícil la situación para la bolsa chilena. Pero también está en una encrucijada próximo a mayor volatilidad, probablemente mayor riesgo por lo que venga en las elecciones. Pero también, como hemos dicho en otras ocasiones, y todas las semanas lo comentamos, acá está el gráfico de la bolsa de Brasil con la bolsa de Chile, comparables en dólares, y están hoy día nuevamente muy pegaditas. Por lo tanto, a pesar de que Chile está mal con todos los fantasmas internos, también lo está pasando muy mal la bolsa de Brasil. Así que ahí está la relación que estamos observando entre ambos mercados, que es bastante directa. Y buenas noticias para los fondos más conservadores. Revisando el comportamiento de los multifondos, tenemos que el multifondo A corrige levemente. Es probable que en los próximos días se vuelva a recuperar, observando el comportamiento del dólar y de la bolsa norteamericana. Así que no pasa nada con el fondo A, muy sólido todavía, a pesar de esta caída la última semana. Multifondo C recuperándose, en algunas AFP pasando a terreno positivo en el año en términos nominales, no en términos reales, ya que este año se ha puesto cuesta arriba las rentabilidades reales también por la elevada inflación que estamos observando.
Lo que sí se recupera fuerte en la última semana es el multifondo E, que sube más de un 3%. Y en octubre, de haberlo pasado muy mal, termina mal de todas formas, pero perdiendo en torno a un 3%. Y acá me quiero detener un segundo, porque en los últimos días me han preguntado bastante, ¿qué hago? Estoy en el fondo E, ¿me cambio ahora? ¿Me cambio a la? Cuidado, porque está el multifondo E, los fondos más conservadores, con mucha volatilidad, con muchos cambios repentinos. De hecho, de los mínimos alcanzados en octubre a la fecha, ya ha repuntado el multifondo E un 6%. Por lo tanto, si alguien se hubiese cambiado justo en el peor momento en el multifondo E, en otros fondos prácticamente no ha pasado mucho y el fondo E ha subido un 6%. Y por eso, en medio de la tormenta, en medio del huracán, en medio de los problemas, no es muy bueno cambiarse de multifondo. Siempre hay que esperar que la marea baje y que esté todo un poquito más tranquilo. Así que ojo con eso, porque el multifondo E puede seguir recuperándose de manera importante en la medida que el cuarto retiro del 10% no avance, y al parecer hay bastantes dudas de su aprobación. Por ese motivo es que para esta semana no está en tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a votar, no se va a seguir avanzando esta semana con el cuarto retiro, y ya estamos muy cerca de la elección. Entonces muchos están esperando, al parecer, los políticos maravillosos, pensando en el futuro de los chilenos, obvio, están pensando en sus candidaturas, y al parecer no se va a votar antes de las elecciones primarias. O sea, no son primarias, son las elecciones presidenciales, pero seguramente vamos a tener una segunda vuelta. Entonces, y ahí se votan los parlamentarios. Entonces, es muy probable que no se vote pronto, y por eso se ha ido relajando la renta fija. Aquí tenemos BCU 5 años. Los bonos del Banco Central en UF a 5 años, que de haber estado cerca de 3%, UF más 3, ahora está cerca de UF más 2. O sea, ha caído fuerte la tasa, lo que quiere decir que se han recuperado los bonos, y por lo tanto, por ese motivo el multifondo E se ha recuperado de manera considerable. Entonces, esta tendencia alcista que lleva ya hace varios meses, si es que se llega a romper y se llega a moderar todo en las próximas semanas, va a ser buenas noticias para los fondos más conservadores y en general para todos los multifondos, que tienen todos bastante renta fija chilena. Así que eso a tenerlo muy en cuenta. Bien, y la semana pasada generó bastantes comentarios esta visión de BCA, que es un research canadiense. Todos podemos diferir de algunas cosas que se dicen, pero en general hay hartos tópicos ahí a tener en cuenta respecto al futuro de Chile. Ahora esta semana pasa lo contrario. Si bien BCA es optimista respecto a lo que puede salir de la convención y del futuro político de Chile, la última semana The Economist, el semanario inglés, habla bastante mal de Chile. Y lo que muestra como titular es que Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas. Parece poco probable que una convención constitucional formada para combatir el populismo ayude, señala el semanario. Así que es más bien una columna, un artículo que describe de buena manera lo que ha pasado en los últimos 2 años en Chile. La verdad que no veo tanta proyección, que en general obviamente The Economist es un medio de prensa que describe los hechos más que anticiparlos. Y claro, observando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, no es muy optimista. Todo esto afectará a la economía, que se ha visto marcada por un largo bloqueo. Poco lo que se está conversando en la convención, los cambios que pueden haber ahí de fondo y de ser más restrictivos para la inversión. También lo que ha ocurrido con los retiros del 10%, que si se aprueba ese cuarto retiro va a haber más inflación, que ya está bastante elevada, y por lo tanto no se ve con tanto optimismo lo que está ocurriendo tanto en la convención como lo que estamos viviendo también en el debate político. Así que esto es importante porque siempre The Economist es un referente a nivel global en el mundo de la inversión, y por lo tanto el que sigan apareciendo este tipo de señales, de artículos, de información que muestra a Chile como ese país que iba tan bien y que se está hoy día cambiando, girando, es algo que obviamente no nos afecta como imagen país de cara al mundo. Así que también hay que ir sugiriendo todas las lecturas semana a semana que se dan a conocer respecto a Chile. Es bueno como nos miran desde afuera, y es bueno también colocar todo en la balanza para ver qué vamos haciendo. ¿Qué podemos esperar la semana que viene? Tenemos, por supuesto, plena temporada de resultados. Ya empieza a aparecer empresas quizás más antiguas, quizás menos sexys, como las empresas tecnológicas, que ya las más importantes entregaron sus resultados la semana pasada, pero de todas formas esta semana entregan varias empresas de energía. Podemos ver por ahí a BP, podemos ver ConocoPhillips, podemos ver también otras empresas
como Uber, Airbnb, Pinterest, que son empresas tecnológicas más pequeñitas. Tenemos un Pfizer, Amgen, Ferrari también entrega. La verdad que sigue la temporada de resultados, pero ya de empresas más pequeñas. Así que empieza a ponderarse un poquito el impacto que pueden tener estas empresas en el comportamiento de la bolsa. Lo que sí viene muy cargado, con mucha fuerza, son las noticias desde Estados Unidos. Tenemos los ICM manufacturero, ICM servicio, que son indicadores adelantados de la economía. Recuerden, siempre datos muy importantes. Y también tendremos la reunión de la Reserva Federal el día miércoles. Así que muy atentos, porque de ahí pueden salir bastantes novedades. Se dice que en este mes de noviembre la Reserva Federal dejará de comprar los activos, de comprar de estas medidas cuantitativas extraordinarias, que ya no han sido tan extraordinarias en los últimos años, pero dejaría de comprar. Así que muy importante lo que aparezca en esta minuta, en esta conferencia de prensa también de Jerome Powell posterior a la entrega del comunicado de la Reserva Federal. Y por supuesto siempre los primeros viernes de cada mes, importante también el dato de empleo de Estados Unidos. Y en Chile conoceremos IMASEC, y no sé si esta semana alcanzamos a conocer la inflación, quizás ya para el lunes siguiente. Así que también atentos a los datos que conoceremos en Chile. Sigue el buen ambiente en Chile respecto a crecimiento y repunte, pero ya se está empezando a moderar. Recordemos que a fines del año pasado se empezó a abrir la economía chilena levemente, y por lo tanto de ahí en adelante se generó un mayor crecimiento y por lo tanto una mayor base comparativa para este año. Y finalmente el libro recomendado, un autor que me gusta mucho, Raymond Samson. Ya había hablado anteriormente de otro libro que se llama Dinero, pero en esta oportunidad traigo este libro que es Adelanta tu jubilación. Es un libro bastante corto, muy sencillo, fácil de leer, como en general pasa con los libros de Raymond Samson. Y en este libro habla de mente, habla de cambiar ciertos pensamientos, ciertas creencias, aumentar el coeficiente de inteligencia financiera, la importancia de desarrollar talentos y habilidades en dinero, deshacernos de estos prejuicios limitantes sobre el dinero también, y programar tus creencias y vocabulario para la riqueza. ¿De qué habla todo esto? Principalmente de cómo nosotros nos enfrentamos de cara a la jubilación. Las jubilaciones en Chile van a ser cada día peores. No se ve un cambio positivo, a no ser que volvamos a crecer, que se vuelva a cotizar mucho, a ahorrar mucho, pero se ve muy lejano el que las pensiones mejoren en Chile. Por lo tanto, siempre lo he dicho, desde el primer retiro de las AFP, nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestro futuro. Si queremos una buena jubilación, un buen futuro económico, financiero, nosotros nos tenemos que hacer responsables. Y nosotros tenemos que decidir para cuándo. ¿Nos jubilamos a los 65 años o nos queremos jubilar a los 55 o a los 70? O jubilarnos parcialmente, que es algo que a mí me encanta. Ojalá liberar tiempo, ojalá trabajar media jornada. Ese para mí es el camino, por lo menos. Eso se lo he comentado en varias ocasiones. Bueno, que tengan una excelente semana, todavía fin de semana largo en Chile, así que disfruten con sus familias, descansen y nos encontramos en la próxima. Un abrazo, chao chao.